Ayer fue día de elecciones, tanto en Chile como en Venezuela, y mi siguiente invitado es el internacionalista, ingeniero en minas también, Carlos Salazar Medina. Carlitos, como siempre, un placer recibirte aquí en Next Noticias. Buenos días. ¿Cuál es, qué debe pasar en Chile, donde se perdió el centro igual que en Perú? Esto significa un balón de oxígeno para el régimen venezolano, una elección avalada por la oposición, donde la oposición obtiene 3 de las 23 gobernaciones en juego. Carlos Salazar Medina, buenos días. Buenos días, no sé si me escucha, Fernando. Alto y claro, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, en efecto, ayer se realizaron estas elecciones de primera vuelta Sí, en Chile, en la cual no se completó el requisito de 50% más uno. En consecuencia, deben pasar a una segunda vuelta los dos primeros lugares, el señor Kast y el señor Boric. Interesante, el señor Kast, que lidera las fuerzas así llamadas por algunos sectores de extrema derecha, él mismo ha manifestado su simpatía por el general Augusto Pinochet, incluso ha dicho que Pinochet habría votado por él. Y por el otro lado, el señor Boric, quien lidera las fuerzas de quienes denominan extrema izquierda, claro. aunque hay varios grupos de izquierda y de otros grupos menos, un poco más al centro también que apoyan esta candidatura. La verdad es que en ambos casos, cuando estos dos señores, uno de origen alemán y el otro de origen croata, Croata. dalmatino, exacto, vayan a la segunda vuelta, muchas de las fuerzas que componen los centros, centro izquierda, centro derecha, los centros como tal, nunca optan por sumarse, o mejor dicho, no todos los integrantes optan por sumarse a la corriente que representa una posición ideológica extremista. Y ahora vamos a explicar qué queremos decir con esto, porque es muy probable que al señor Boric se le sume la señora Jasna Proboste. Por el nombre, interpreto, Jasna en lenguas eslavas significa clara, clara, como en español, y Proboste, pues es un apellido que seguramente es del centro de Europa, por allá de la antigua Checoslovaquia. Y esta coalición, que ya la propia Jasna Proboste anoche dándole seguimiento a las elecciones, la escuchamos decir que ella va a esperar, dijo dos cosas muy importantes, ella va a esperar el pronunciamiento del señor Boric sobre cómo va a ser su gobierno, pero que ella de ninguna forma traicionaría sus principios apoyando la vuelta de la extrema derecha pinochetista al poder. En un claro mensaje en el que rechaza unirse, lo cual es absurdo, porque ella es la candidata del Partido Socialista, Claro. el partido de Allende, el partido que ganó en el 70 las elecciones y que fue el último partido que tuvo una coalición integrada también por los comunistas, en donde senadores y diputados comunistas estuvieron Pero la en el pregunta, Congreso. Carlos, Sí, es decir, ocurrió lo mismo que en Perú, el centro desaparece. prácticamente. Las, Hay una situación que se está dando y el ingeniero Blandón mencionaba a las elecciones que se dieron ayer después de una semana que se habían dado la primera vuelta en Bulgaria. Y sí, es que la gente, fíjate, un partido, vamos rapidito para retrotraerlo, un partido en Bulgaria que se organizó hace 2 meses, pero con políticos ya conocidos, gana las elecciones con el señor Rumen Radev. El señor Rumen Radev, pues, viene a ser quien interrumpe un proceso de 12 años de gobierno de Boyko Borisov. Boyko Borisov no es otro que un miembro de la seguridad del antiguo mandatario Todor Yivkov, si lo recuerdas, que sí. gobernó del 54 al 89. Y se enquistó en el poder apoyado por las mafias. Fíjate, ahí hay un elemento que no estoy muy seguro que funcione en Chile o en Perú, pero allá las mafias reemplazaron a los partidos comunistas y tú observas que una Bulgaria hastiada prácticamente la han llevado a votar 3 veces este año
y hay mucha abstención en un país que es el más pobre de la Unión Europea, gobernado por mafias. Sí. Es el más pobre y es el país con menor porcentaje de vacunación. Y tú sabes la gráfica aquella en la que te indica que mientras menos vacunación hay, mayor cantidad de muertes, Claro. y contagios y muertes tiene. Entonces, volviendo a Chile, la gente hastiada también de situaciones en las que ni siquiera se les toma en cuenta o no están envueltos, debido a que Chile marcaba indicadores macroeconómicos excelentes durante mucho tiempo, fue el modelo para todos. Sin embargo, gran parte de la población, y así se manifestó, y eso no fue aupado por nadie, como muchos quieren indicar, los pueblos reaccionan de manera espontánea, los pueblos reaccionan de bando y bando, porque lo que está ocurriendo en Chile es lo mismo que ocurre en Venezuela, pero del otro bando, ¿no? Claro. Ayer hubo también elecciones parciales en Venezuela, unas elecciones completamente hechas a la medida del señor Maduro y su gente, unas elecciones en donde hubo presión, donde hubo incluso disparos, donde hubo al menos un muerto, se ha mencionado, por los colectivos. Entonces, cuando tú tienes todo ese escenario montado a tu favor, y ahí el gobierno del señor Piñera se apunta a un punto a favor. En Chile las elecciones se dieron de manera cívica, de manera respetuosa. Yo pude darle seguimiento a lo que estaba pasando en Chile durante todo el día de ayer y no había nada escondido, no había nada, incluso se dieron situaciones en las que la gente llegó un poquito tarde y ya habían cerrado los centros y la gente protestó y volvieron a abrirlos para que la gente hiciera uso de su derecho de votar. Pero la pregunta, Carlos, es, sí, ¿esta elección de ayer, parcial, es suficiente para darle ese balón de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, ya avalado por una elección? La Unión Europea todavía no ha dado su informe, pero... cualquier cosa, en el caso de Venezuela, cualquier cosa que ocurra le da oxígeno a Maduro, pero es un oxígeno en una unidad de cuidados intensivos. Ahora que estamos muy informados. Sí, familiarizados temas, ¿no? con esa palabra. Exacto. Entonces, lo que pasa es que el señor Nicolás Maduro, si tú le das seguimiento a los medios de comunicación, a Telesur, a RTV, Russian TV, o a Hispan TV. Sí, eso sí. Otra dimensión. Allí todo es perfecto, todo está bien. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron en Telesur a la señora Piedad Córdoba y ella estaba feliz con todo cómo había transcurrido la elección. Todo era porque las fuerzas progresistas, las fuerzas alternativas, escúcheme, las elecciones tienen que ser libres, tienen que ser transparentes y tienen que ser de amplia participación. Y cuando te decía que ocurre el fenómeno, los búlgaros hastiados, los chilenos hastiados y los venezolanos hastiados, tú observas que los índices de participación o los índices de abstencionismo en aquellas sociedades donde a la gente ya prácticamente poco les importa, por el nivel de desesperación, ya sea porque en uno los gobiernan las mafias, ya sea porque en uno los gobiernan, digamos así, los grupos de extrema derecha, o ya sea porque en uno los gobiernan de gobiernos populistas como el de Maduro, de izquierda, pero que mal llamados revoluciones. Porque la única revolución que yo conozco que ha habido en Venezuela fue la que hizo Andy Montañez con la Dimensión Latina. Más ninguna ha existido. Ahí lo que hay es una toma del poder, una toma de los recursos naturales, una negociación de esos recursos, el enriquecimiento de una cúpula política sobre las espaldas de un pueblo empobrecido. Pero la pregunta, Carlos, es, no lo merece. Sobre el caso chileno, debemos ya dar por muerta la concertación. Es decir, ese modelo político de 30 años de Chile murió ayer. No necesariamente. Acuérdate que la historia se repite en espiral y la frase no es de Arnulfo Arias, para que quede claro. La historia se repite y los pueblos vuelven, se reacomodan las fuerzas, ya sea que gane el señor Kast o ya sea que gane el señor Boric, vendrán procesos, vendrán oposiciones, vendrán figuras, vendrán planteamientos, vendrá gente que no va a estar conforme, se van a ir reagrupando las fuerzas y hay partidos que nunca van a perder vigencia por muy aplastantes que sean las derrotas que reciban. Claro. Fíjate que el Partido Socialista, que la señora Poboste dice que está esperando, está condicionando el apoyo, pero ya el presidente del partido anunció que va a apoyar a Boric.
Y allí tú te encuentras también con un candidato que simpáticamente manifestaba públicamente que él apoyaba, que él era admirador de Kim Jong-un, por ejemplo. Sí. Que es el candidato, aquí tengo el nombre, el Artés. Entonces, esas fuerzas, partidos como la Democracia Cristiana, que también no salió muy bien parado, ellos van a reagruparse, ellos van a retomar, van a ir nuevamente planteándose, pero tienen que ir acorde a los tiempos, tienen que renovar sus dirigencias, tienen que trabajar acorde a los tiempos, a las exigencias. Mira, lo bueno de todo esto, tanto en las elecciones, entre comillas, de Venezuela, como en las elecciones de Chile, como en las de Bulgaria, es que la comunidad está bien informada en todos lados. A la comunidad tú no la puedes engañar. La comunidad sabe lo que está, la comunidad sabe bien quién es el que está parado enfrente. Sabe que ese que está hablando, que les está prometiendo el cielo y la tierra, que les está prometiendo leche y miel en corrientes por las calles, es un farsante. Y la gente está viendo cómo se han ido reacomodando los partidos. Y ese es un ejemplo que los panameños también tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque somos parte de ese mundo. Claro. Todo eso nos afecta todos los días. El señor Blandón explica cómo y enlaza las relaciones que con unas elecciones al otro lado del mundo tienen que ver con Panamá. Así es. Como unas elecciones al sur de nuestro continente tienen que ver con Panamá. Y cómo las elecciones de nosotros van a definir el camino. ¿Vendrá una segunda vuelta? Aquí nada está escrito. Vamos a ver qué pasa. La diferencia es muy pequeña, de 2 puntos porcentuales y sencillito, 2.3, 2.4. Sí, menos del 3%. Ahora vienen las alianzas, vienen las sumas y restas, porque como decía al principio, hay quienes, estando de acuerdo con un candidato, sencillamente por quienes lo apoyan, se abstienen de apoyarlo. Claro. Y hay quienes no apoyaron a un candidato en la primera vuelta por razones múltiples, por intereses de partido, por intereses propios, por meras dificultades con las leyes, con las leyes electorales. Entonces, esos se suman, se restan y van reagrupándose. Vale. Esto va a ser muy complejo esta segunda vuelta ahora en diciembre. Y podría ocurrir algo muy similar, como planteaste al inicio de la entrevista, que en el Perú. Vale. Algo muy similar, que hasta el último momento no se va a saber quién es el ganador. Porque el otro factor que es importante es lo que logren movilizar, la cantidad de votantes que ellos logren movilizar a las urnas. Vale. Porque la abstención siempre le conviene a cierto grupo. Claro. Pero hay los grupos que necesitan que la juventud vote, que la intelectualidad vote, que los empresarios organizados logren trazar una línea, que los trabajadores organizados voten y hagan sentir su presencia, como lo han hecho hasta ahora en estas votaciones de manera ordenada, de manera cívica, en el caso de Chile. Eso va a definir, pero va a definir por un margen muy estrecho, como ocurrió en Perú, y vamos a tener un gobierno que va a tener a la mitad del pueblo en contra, quien quiera que gane, y va a atravesar con un Congreso sumamente fraccionado. Allá tienen diputados y senadores, 193 creo que son en total, divididos en 155 y 40 y 151 y 44, algo así. Carlos, que me quedo sin tiempo, hombre. Sí, pero muy fraccionado. Vale. ¿Por qué? Porque incluyendo los que han perdido con porcentajes bajitos y los que perdieron con porcentajes del 10 y 11, ellos van a tener presencia, van a tener senadores y diputados. Ya te digo, hay una senadora comunista que no había desde 1970 cuando ganó Allende. Vale. Y eso va a ser sumamente difícil para el pueblo chileno, pero este es un pueblo, en mi opinión, tiene un alto nivel de educación, alto nivel intelectual, alto nivel crítico,
y sabrá enfrentar. Y los que ganen tendrán la obligación de concertar para tomar las medidas que ese país necesita, porque ahí, ¿qué es lo que están hablando? Orden. Acuérdate a la frase Sí, aquella migración y disciplina. Carlos. El fascismo es Bueno, orden, decía uno, ¿te acuerdas? bueno, Está también el tema de la migración. ¿Quiénes son los que siempre buscan y piden y evocan el chauvinismo y sí, la derecha. la xenofobia, ¿verdad? Sí, Esos tienen su camino de para atraer gente por la vía de ese populismo. vale. ¿Y quiénes son los que están planteando reformas económicas para que le permee a las bases, al pueblo? Fíjate, un país en donde un alto porcentaje de la gente retiró sus depósitos de jubilación, dadas las condiciones críticas de la economía. O sea, tienen economía, tienen un problema social y al mismo tiempo tendrán que bregar con la constituyente que está en funciones Claro. y que van a tener que coordinar para poder sacar el país adelante. Carlos Salazar Medina, internacionalista, gracias.